Hi, welcome back to another Scholarly video. In today's lesson, we're going to talk about past perfect. When do we use past perfect? We use past perfect to describe an action that was completed before another action or another moment in the past. So it allowed us to explain which action happened first. Este tiempo verbal nos va a ayudar a describir una acción que había sucedido antes de otra acción. Nosotros vamos a aprender a decir, por ejemplo, había hablado, había tomado, había estado o había manejado. Es súper sencillo. So this tense is often used in storytelling, explanations, and everyday situations when two past actions are related in time. Lo vamos a utilizar cuando dos acciones estén relacionadas en el tiempo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. So the structure for affirmative sentence is that we gotta use a subject. Remember, when we use a subject, we can use a subject pronoun like I, you, he, she, it, we, they, o podemos utilizar el nombre propio de un sustantivo. Por ejemplo, my house, well, not my house, but you can say the name of a place, a person, or a concept, I think, an idea. For example, the number of a place could be Las Vegas. Las Vegas, a fin de cuentas, es un subject. También, por ejemplo, decir Juan, it's a subject. El hecho de que tú te refieras a Juan como mi hermano, puedes decir my brother y eso también es un subject, ¿ok? Bueno, entonces utilizamos un subject. Después vamos a tener que decir el había. El había en inglés vamos a ponerlo como had. Este had tal vez te suene conocido porque en inglés pues nosotros tenemos el verbo de acción have que significa tener. No vamos a interpretar aquí, bueno, en pasado el have es had. No vamos a interpretar este had como yo tenía, no, vamos a interpretarlo como yo había. ¿Y cómo puedes saber que lo tienes que interpretar como yo había en lugar de yo tenía? Bueno, porque después va a ir un verbo. Entonces, cada que tú veas el had o el have con un verbo, vas a saber que estamos hablando de un tiempo verbal y que se interpreta como haber o había. Entonces, aquí yo había, I had. Y vamos a poner el verbo en pasado participio. Recuerda que tú tienes una lista de regular verbs e irregular verbs que se encuentran en la carpeta de utils de tu curso. En esta carpeta vamos a empezar, por ejemplo, con los regular verbs. En past participle, el verbo accept es accepted. Entonces, yo había aceptado, I had accepted. Así de sencillo. Yo había añadido, I had added. Vamos con irregular verbs. Yo había empezado. I had begun. Yo había bebido. I had drunk. Y ya puedes estar intercambiando con cualquier otro subject. Ok. Entonces, ese es el past participle form of the verb. Examples. El verbo forget, que es olvidar, en participio olvidado, vamos a utilizarlo aquí. She had forgotten her umbrella, so she got wet. Siguiente. Bueno, voy a eliminar esto para efectos inmediatos. Ahorita vamos a ver qué significa. We had finished. Habíamos terminado. We had finished dinner when the guests arrived. Fíjate que aquí when the guests arrived es la acción que interrumpe o es la acción que también sucedía al mismo tiempo, like the parallel action that happened in the past. I had cleaned, yo había limpiado. I had cleaned the kitchen before my mother got home. Esta parte de before my mother got home es otra acción que estaba sucediendo también en el pasado. We had eaten too much, so he didn't want dessert. Habíamos comido mucho, entonces él no quiso un postre. Y bueno, tú puedes jugar a hacer oraciones para entenderlo un poco mejor poniendo el subject, el had y pues puedes utilizar cualquier verbo en pasado participio de estas listas, ¿sale? Ok. Para hacer oraciones negativas vamos a utilizar nuestro auxiliar. Ok, este had, como te comenté al inicio, no lo vamos a utilizar como un verbo de acción que significa tener. Lo vamos a utilizar como un verbo auxiliar que nos va a ayudar a negar y a interrogar. Entonces, si lo ponemos en el contexto de negative sentences, if we use negative sentences, we just have to add not after the auxiliary verb had. For example,
they had not, or I had not. Casi nadie dice had not. Casi todo el mundo dice hadn't, o sea que acorta. You gotta use like the short form. Hadn't. Por favor, repite después de mí. Hadn't. Hadn't. Ok. Y ya, el verbo en pasado participio. They hadn't prepared their presentation, so it didn't go well. No habían preparado su presentación, entonces pues no les fue bien. I hadn't painted the room before the visitors arrived. No había pintado la habitación antes de que los visitantes llegaran. She hadn't opened the store when the first customer came. No había abierto la tienda cuando el primer cliente llegó. Entonces, si te fijas, la acción que interrumpe es en pasado simple. A este punto, tú ya tienes que haber aprendido a utilizar el pasado simple. Y bueno, para hacer oraciones interrogativas, o sea, para preguntar si ya habías bebido, si ya habías terminado, si ya habías visitado, si ya habías ido, pues vamos a empezar con el auxiliary verb, que es el verbo had, el auxiliary verb had. Por ejemplo, had you finished? ¿Habías terminado? Had you finished your homework before dinner? Had she driven on that road before the accident? Had they practiced enough before the concert? ¿Habían practicado lo suficiente antes del concierto? Recuerda que tenemos que poner nuestro question mark que va siempre al final de la oración y no al inicio como en el español. So we use the past perfect when we want to emphasize that one action happened before another, or to show sequence of two past events to explain the cause of a past situation, para expresar la causa de una situación pasada. Por ejemplo, hace rato yo había conducido, pero alguien chocó. O sea, alguien me chocó el carro. Yo puedo decir eso en past perfect. Por ejemplo, I had driven the car. Yo había conducido when someone crashed. I'm sorry. I had driven the car when someone crashed my car. Yo había conducido cuando alguien chocó mi carro. Las time expressions que podemos utilizar es before, que es antes. Para decir que habíamos hecho algo antes de otra cosa, utilizamos el before. Lo opuesto sería after. Hay mucha gente que se confunde con before and after, y yo les digo siempre de que para que te acuerdes, recuerda que cuando vas a una fiesta y después quieres seguirle a la fiesta, decimos vamos a un after, ¿ok? Y eso es después. El already significa que ya habías hecho algo. Por eso borré el already hace rato. Vamos a ponerlo acá. Y va antes del verbo, ¿eh? Fíjate. I had already cleaned the kitchen. Ya había limpiado. Así lo vamos a interpretar. Ya lo había hecho. I had already cleaned the kitchen. Y solamente se utiliza en oraciones afirmativas. A veces en interrogativas, pero no es tan usual. Y just para decir que justamente lo habías hecho. Por ejemplo, I had just cleaned the kitchen. Va antes del verbo. By the time lo utilizamos al inicio. Por ejemplo, by the time you had cleaned the kitchen, the guests arrived. Vamos a escribirlo. By the time you had cleaned the kitchen, the guests arrived. Y lo interpretamos como para cuándo. Para cuando tal cosa sucedió, esta otra cosa ya había sucedido. Y when, pues el when yo creo que ya estás familiarizado con eso, que significa cuando. When you had cleaned the kitchen, the guests arrived. So that's it for today. Thank you for watching this video and see you next class. Bye.